Buenas tardes, hermanitas. Dios me las bendiga en este día, servicio de mujeres, en el cual el Señor nos permite nuevamente reunirnos para poder compartir de la palabra. Y quiero primeramente darle gracias a Dios por este privilegio y una gran responsabilidad también delante del Señor. Así también darle gracias a mis pastores por esa confianza que ponen en mí. Amén. Hermanitas, bueno, pues vamos a iniciar este servicio. El Señor, creo que nos ha hablado a todas en este tiempo. Yo creo que el Señor, está haciendo su trabajo también en nuestras vidas. Y el Señor ha puesto en mi corazón, un tema, el cual quiero compartirles, el cual lleva por nombre Resistiendo en el último tiempo. Pero para empezar, quiero, que oremos para poner en manos del Señor este tiempo. Amén. Oremos, hermanas, le pido que me acompañe donde está usted conectada. Padre, en el nombre de tu bendito Hijo Jesús, yo pongo en tus manos este tiempo, este servicio de mujeres, papito lindo. Tú sabes que lo hacemos con el propósito de ser edificadas, de seguir siendo alimentadas a través de tu palabra, papito lindo. Y yo quiero poner en tus benditas manos este tiempo donde sea tu Espíritu Santo el que hable, el que ponga las palabras en mi boca para que dé unas palabras de edificación para tanto mis hermanas así como para mi vida, Señor. Y te pido que a cada una de mis hermanas reciban esta palabra con humildad, Señor, que pueda ser una palabra donde sea sembrada en una tierra fértil, papito lindo. Yo pongo este tiempo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. Hermanitas, como les decía, el Señor ha puesto en mi corazón este tema que se llama Resistiendo en el último tiempo. Y la imagen que les pongo, si usted nota, es un reloj de esos antiguos, el reloj de tiempo, en donde ya está a punto de cambiar, ¿no? De hacer un cambio en esto, donde se refleja en el mundo. Ahora, ¿por qué le puse este tema, este nombre a este tema, Resistiendo en el último tiempo? Hermanas, nosotros se nos ha compartido mucho. Si usted nota, a través de nuestros pastores se nos ha predicado los últimos, que estamos en los últimos tiempos. A través de la cobertura apostólica se nos ha estado compartiendo. Vamos, es grande la preocupación que se está viviendo, que no debemos ignorar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque mire, quiero nada más, no está en la presentación, unos textos donde confirma lo que les estoy diciendo, de que en los últimos tiempos iba a haber cosas muy peligrosas para la humanidad. Y quiero decirle lo que dice en Primera de Timoteo 4:1, dice: el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Entonces esos últimos tiempos realmente son peligrosos. Y también lo confirma en Segunda de Timoteo 3:1, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, hermana, el Señor pone en mi corazón compartirles este tema, perdón, para que no se canse de escuchar el que nos digan estamos en los últimos tiempos, porque lo que estemos escuchando lo vamos a guardar en el corazón para poder ponerlo en práctica. Ese tiempo, hermanas, es para animarnos mutuamente. Yo necesito el ánimo también de mis hermanas en Cristo. Yo sé que usted también necesita el ánimo. ¿Por qué? Porque estos últimos tiempos nosotros hemos visto, hemos discernido que se está moviendo un espíritu, hermanas, de frialdad, ¿sí? Si se recuerda cuando se inició el confinamiento, yo pude ver que había una ansiedad de buscar de Dios, y estando en casa las familias buscábamos del Señor y orábamos. Pero
yo creo que se pensó esto va a ser rápido. Y después, ¿cómo nos dábamos cuenta? Nos dábamos cuenta cuando nos conectábamos a través de las prédicas. Al principio nos conectábamos mucho porque queríamos estar atentos de la palabra, de lo que el pastor le había revelado el Señor. Pero ¿qué pasa ahorita, hermanos? Nos damos cuenta de que cuando se está compartiendo de la palabra virtualmente, ya es poca las personas que se están conectando. Entonces sí nos damos cuenta que un espíritu de frialdad se está moviendo de una forma sorprendente. ¿Pero por qué? Porque el enemigo está aprovechando este tiempo para que la gente le dé la espalda al Señor y regrese a otras preocupaciones. Sí sabemos, hermanas, que este tiempo ha causado cada día más, ha habido mucho desempleo, se ha incrementado la maldad, ha habido más violencia. Entonces, esto hace que la gente, yo creo, se desanime y más por la situación que se vive. A veces uno lo puede tomar por dos caminos: buscar y confiar en el Señor y permanecer firmes en Él, o decir, pues mejor me voy. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que está pasando, hermanas. Entonces el Señor puso eso en mi corazón, decirles: hermanitas, estamos en la recta final. Si estuvimos todo ese tiempo atrás en buscando el Señor, que este último tiempo no nos haga rendirnos, no nos haga claudicar, no nos haga rendirnos a las presiones externas que el mundo está presentando, porque eso es una presión que se está viendo. Noticias que sorprenden, que tú dices: ¿cuándo yo iba a escuchar eso, no, de tal persona? O ¿cuándo iba a ver que se iba a aprobar esta ley donde nuestra familia está siendo afectada también? ¿Por qué? Porque las familias es la que está siendo afectada. El modelo que Dios estableció, el enemigo lo quiere destruir, el enemigo lo quiere derribar. Entonces, por esa razón, el Señor puso este tema para que yo se los comparta y no se canse de decir: siempre nos están compartiendo que estamos en los últimos tiempos, pero tenemos que hacer frente a lo que está pasando y entonces resistir. Por eso es que le puse por nombre Resistiendo en el Último Tiempo. Y quiero comentarles nada más brevemente lo que significa resistir. Lo investigué y significa, hermanas, tolerar, aguantar, sufrir, también implica sufrir, combatir las pasiones y deseos también. Vea cuánto abarca. Esto viene afectando también nuestra área espiritual. Amén. Entonces tenemos que resistir a eso. Y en el diccionario Strong, que viene de la palabra del griego 436, solo quise tomar dos palabras que significa oponerse, resistir. Y en el diccionario Tugui significa hacer frente a, colocarse enfrente y también resistir. Bueno, sabiendo lo que significa esto, ¿cómo vamos a resistir? Usted se puede preguntar, y yo sé que sí lo sabe, hermana, porque yo sé que usted ha estudiado la palabra, usted la conoce y la ha entendido. Bueno, nosotros sabemos que el Señor nos ha dejado un manual perfecto, que a través de la palabra el Señor nos capacita para poder resistir este tiempo. Amén. Y quiero darles un pequeño ejemplo de cómo uno resiste. Y me acordé que la Biblia nos compara con los árboles. Amén. Entonces, cuando un árbol está bien plantado, hermanas, así puedan venir las tempestades, así puedan venir los cambios de clima que vivimos, una tormenta, una granizada, aún las sequías. Un árbol bien plantado resiste todos estos cambios de temporada, ¿no? Y entonces así nosotras, hermanas, así estamos siendo bombardeadas por muchas cosas que están pasando en este tiempo.
debemos ser como un árbol bien plantado, como lo dice la Biblia, ¿no? Somos semejantes a un árbol. Entonces yo quiero tomar recordarles este texto que dice en Job 14:7, que tampoco lo tengo en la presentación. Dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Entonces, hermanitas, nosotros estamos en un tiempo en el cual tenemos que resistir a lo que se está viviendo. Amén. Entonces, ¿cómo nos estamos capacitando, hermanas? A través de la palabra. Y quiero llevarlas a este texto bien conocido que usted se lo debe de saber bien, que está en Efesios 6:13. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir, ¿sí?, al enemigo. Aquí le resalto, ¿a quién vamos a resistir? Nosotros sabemos contra quién estamos luchando en este mundo, ¿verdad? Eso no lo ignoramos al enemigo. ¿Cuándo? Dice, en el tiempo del mal. Dice, así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y en otra versión, en traducción lenguaje actual, dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando lleguen el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Aquí en este texto, mis hermanitas, hay 4 puntos en el cual yo quiero compartir con ustedes. Quiero desglosarlo en el cómo vamos a resistir, ¿sí? Número 1. Número 2, contra quién estamos luchando una batalla, peleando una batalla. Número 3, cuándo, en qué tiempo, ¿verdad? Y para qué vamos a resistir. Ok. En versículos más adelante, mis hermanitas, de Efesios, usted conoce que el Señor nos presenta la armadura y nos la describe, ¿no? Si usted recuerda, así nada más a grandes rasgos, nos describe lo que es, permítame, nos describe lo que es la armadura de Dios, que habla del cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado, los pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura el Señor nos las presenta y esta es una armadura completa para poder resistir a los ataques del enemigo. Si nosotros la aplicamos, hermanitas, entonces nosotros vamos a poder pasar este tiempo con victoria. Amén. Bueno, entonces esta imagen solo es una explicación breve porque lo voy a desglosar en los siguientes slides. Entonces nos vamos al primer punto, hermanitas, que dice, ¿resistiendo con qué? Ya vimos que con qué vamos a resistir. El Señor nos está proporcionando una armadura. Amén. Ahora, una armadura, hermanitas, no es usado en un tiempo de paz. Eso estamos conscientes. No es usado en tiempos de paz. Tampoco es usado en tiempos de bonanza, cuando todo está sereno, cuando todo está tranquilo, ¿sí? Y así lo describe cuando la mar está tranquilo y se está en tiempos de bonanzas. Entonces uno no usa una armadura. Se usa, hermanas, en tiempos de batalla, en tiempos de guerra. Amén. Y trasladando esto al área espiritual, ahorita la iglesia estamos viviendo precisamente ese tiempo. Amén. Un tiempo en el cual estamos batallando a raíz de todos los acontecimientos que se está dando. Entonces no debemos ignorar ni tomar a la ligera lo que está pasando. Amén. Entonces debemos de discernir el tiempo y entonces a estar alertas, así como que con la antenita bien levantada, con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que nos está revelando los tiempos y en el cual nosotros vamos a hacer frente a esta situación. Amén.
Ahora, estamos diciendo que vamos a resistir este tiempo con la armadura. Bueno, nada más quiero llevarles a una pequeña definición de lo que es armadura. Y dice, la armadura es una vestidura dedicada a proteger diversas partes del cuerpo de los ataques de un oponente. En el ámbito militar, es el conjunto de piezas metálicas que protegían al cuerpo de un guerrero o de los caballeros antiguos para protegerse. Ahora, yo me fui a investigar en el diccionario Vine. Y en el diccionario Vine, hermanitas, ¿qué es lo que nos dice? Significa panoplia. La armadura significa panoplia. Y les resalto solo las palabras que están en amarillo, que dice, entre los griegos, la panoplia era el equipo completo utilizado por la infantería pesada. Entonces, ¿por qué por la infantería pesada? Porque nos deja ver, hermanitas, que la infantería era quien usaba una armadura completa. En ese tiempo de guerra, habían otros dos tipos entonces de soldados, que eran la caballería y que era la arquería. Y yo supongo, por lo que menciona, que ellos no necesitaban estar completamente cubiertos, no necesitaban estar completamente cubiertos, hermanas, sino el de la infantería pesada, el que iba caminando, el que iba a pie, él es el que iba cubierto. Amén. Entonces, esto me deja ver, hermanitas, que la armadura cumple un propósito general para todo soldado, ¿sí? Que es el de proteger cada parte del cuerpo, ¿sí? Pero esta armadura yo la entiendo un poco que debe de ser personalizada. ¿Por qué? Porque aún hablándolo físicamente, una armadura grande no le sirve a una persona, una armadura para una persona alta, perdón, no le sirve a una que es bajita, y viceversa, una persona bajita no le va a servir una armadura a una persona grande. Amén. Así, hermanas, yo lo veo que es en el área espiritual. Las batallas que estamos viviendo, cada una no son las mismas. Por ejemplo, la batalla que yo esté ahorita teniendo no es la misma de mi hermana que sirve, no es la de servidora, no es la misma de mi hermana de alabanza, ¿me entiendes? No es la misma de mi hermana de panderos o de mi hermana de banderas. No, cada batalla está siendo diferente. Entonces, sí debemos estar cubiertos completamente con la armadura que nos describe Efesios 6, pero es diferente, porque cada batalla es diferente. Entonces el Señor nos protege, pero yo la veo que es las batallas son diferentes y por lo tanto es como una armadura personalizada. Amén. Entonces, nosotros, y como ejemplo, si recuerdan, me acordaba de cuando el rey Saúl entrega su armadura a David cuando iba a pelear con este filisteo, y era una armadura, para él era grande y no le quedaba. ¿Y qué es lo que hizo? Él se la quitó. Él dijo, yo esto menciona la Biblia, dice, no estoy acostumbrado, y se la quita. Entonces es un ejemplo de que la armadura para todos es diferente, porque las batallas en lo espiritual es diferente. Amén. Ahora, entonces, como les decía, quiero que desglosemos lo que es la armadura, como lo leímos en Efesios. Vimos que íbamos a leer 4 puntos. Amén. Ahora, un punto es ¿qué es con qué quedamos, verdad? Que el Señor proporciona la armadura. Y vea, hermanita, que así como nos describe Efesios, había otros textos en el cual no debemos ignorar toda la palabra, porque hay otros tipos de armadura que el Señor nos da y que tenemos que echar mano de ello. Amén. Para nosotros poder resistir este tiempo, porque nuestra palabra clave de este tema es resistir. Amén. Entonces, vea lo que dice Romanos 13:12 en la Nueva Traducción Viviente. Dice,
la noche ya casi llega a su fin. Dice, el día de la salvación amanecerá pronto. Vea cómo dice, la noche llega casi a su fin. Estamos a un tiempo corto de acabar, del estar aquí en este tiempo, en esta tierra, hermanos, hermanitas. Dice, el día de la salvación amanecerá pronto. Estamos así para el día de nuestra salvación. Amén. Dice, por eso, vea esta parte bien importante cuando yo la leí. Y te hace recapacitar, hermana. Dice, por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. Sí, hermanita, dejen de lado sus actos oscuros. A mí me hizo ver, deja de lado tus pecados. Si pecaste, y le quiero recordar este texto que está en Primera de Juan 2:1, que no la tengo en la presentación, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, hermanitas, si dice, deja a un lado tus actos oscuros. Si pecaste, hermanitas, nosotros tenemos, mientras tenemos vida, hay oportunidad y el Señor extiende su misericordia. Todavía su misericordia está. Entonces, si pecamos, arrepintámonos, confesémoslo, pero apartemos del pecado. ¿Para qué? Vea lo que dice esta parte. Dice, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la vida recta es una armadura, hermana. ¿Por qué? ¿Por qué la vida recta es una armadura? Porque, hermanas, si estamos viviendo rectos delante del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros no estamos dando pie a que el enemigo venga y nos ataque. No abrimos puertas para que él vaya y nos acuse, porque sabemos que es un acusador. Entonces, este texto cuando lo vi, es también una armadura que el Señor nos da, de decir, pónganse la armadura resplandeciente. La vida recta nos hace limpios delante del Señor, nos pone una armadura, y dice una armadura, como dice resplandeciente, yo me la imagino en una armadura que brilla, una armadura que está pulida, que está limpia, hermanas. Así nuestra vida, si llevamos una vida recta, así el Señor nos va a ver y no vamos a dar pie a que el enemigo nos toque, porque esa es una armadura que el Señor nos proporciona. Entonces yo cuando leí a mí como me impresiona la palabra del Señor, porque eso nos demanda, hermanas, y si se lo estoy diciendo es porque eso es lo que yo también debo de hacer. Yo debo de vivir una vida recta, ¿sí? Si uno hace cosas malas, tenemos que arrepentirnos y dejar a un lado y vivir una vida recta. Amén. Ese es un punto, es una armadura que el Señor nos proporciona. Pero vean también esta otra cita bíblica, es otro tipo de armadura que el Señor también nos proporciona, que está en Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Dice, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Entonces, hermana, la Biblia dice que la fe y el amor en la vida de un cristiano es importante, ¿sí? Así tan importante es la fe para Dios, que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanas? Tenemos que echar en dar también, activar nuestra fe delante del Señor, ¿sí? Activar nuestra fe, pero dice la fe y el amor. ¿Por qué es importante el amor? Vea, si para el Señor la fe es importante, porque dice que sin fe no es imposible agradar a Dios, dice cuanto más también es el amor. ¿Por qué? Y se los recuerdo en Primera de Corintios 13:3. Esta es una cita que tampoco la tengo en la presentación, que dice, 3 cosas durarán para siempre. Dice la fe,
la esperanza y el amor. Dice, y la mayor de las tres es el amor. Entonces el amor también es importante para que nosotros podamos tomarla como una armadura, la fe y el amor. Dice, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Me recordaba de la armadura, ¿no? Del yelmo, de que no, que debemos de guardar nuestros pensamientos, no debemos de dejarnos engañar por el enemigo, ¿sí? Porque el enemigo lo que va a hacer, pues va a traer a nuestros pensamientos dudas para no creer en el Señor. Entonces tenemos que guardar también nuestros pensamientos en el Señor, ¿sí? Entonces esta es otra armadura que el Señor nos está proporcionando. Amén. Y vamos a una siguiente armadura que el Señor nos da, que está en Salmos 91:4. Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Y vea lo que dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esta cita bíblica? Que tenemos que confiar y creer en las promesas. Usted sabe que la Biblia está llena de promesas para sus hijos, para aquel que le cree. Entonces, si nosotros tenemos presentes las promesas que el Señor nos ha dado, porque hay muchas, y las sabemos y las aplicamos, las confesamos, esas son una armadura delante del enemigo para poder resistir. Amén. Entonces tenemos que creer que las promesas del Señor, es que debemos de creer, hermanas. Dice, debemos de creer que sus promesas son armadura y protección. Amén. Entonces, este es el primer punto en el cual estamos desglosando lo que es Efesios 6:13. Amén. Ahora, ¿de qué otra forma vamos a resistir? Ok, o más bien, ¿contra quién estamos resistiendo? ¿Verdad? Nosotros sabemos perfectamente, ya lo dijimos, ya lo comentamos, que se está resistiendo contra el enemigo. Amén. Entonces vea nada más, yo aquí en estas citas bíblicas estoy resaltando que es el enemigo contra quien nosotros estamos resistiendo. Y le voy a leer. Dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques, hermana, del enemigo. ¿Sí? El enemigo, hermanas, el enemigo ataca. ¿Y qué es un ataque? Es una acción violenta que él llega y da golpes y da con el único propósito de derribar. Entonces, el enemigo ataca y vea lo que dice esa misma cita en otra versión. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Entonces, ¿cómo trabaja? Trabaja con estrategias. Él no tira golpes a ver si da, no tira golpes así al aire, ¿no? A ver si le doy. No. Él tiene estrategias, hermanas, para poder tirar con un golpe seguro. Pero nosotros tenemos esa armadura, no olvidemos. Solo quiero aquí decirles de qué forma ataca, para nosotros tenerlo presente y echar mano de esa armadura que el Señor nos está dando. Amén. Y vea esta otra versión cómo clasifica el ataque del enemigo. Dice, protéjanse con toda la armadura de Dios, con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Amén. Entonces, el enemigo engaña, el enemigo trae a nuestra mente pensamientos que nos hacen dudar y te puede estar diciendo, la situación que estás viviendo, Dios no te escucha, te está engañando a lo que sí es cierto, el Señor sí te escucha, pero Él pone pensamientos de que el Señor no te escucha, estás sola, estás peleando esa batalla sola, Dios no te va a ayudar, Dios no está contigo. Sí, hasta lo mejor puede decir, Dios no existe, quiere confundir.
entonces él engaña porque él es el padre de la mentira, así lo dice la Biblia. Entonces nosotros podemos ver que tenemos que resistir este tiempo sabiendo cómo ataca y tener presente que todo lo que él hace es mentira. Pero tenemos que saber cómo ataca para nosotros usar la armadura y poder combatir y resistir. Recuerde que estamos viendo resistir estos últimos tiempos. Amén. Tenemos que resistir y entonces si sabemos cómo ataca, bueno, tenemos armas, hermanitas, tenemos armas que tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Amén. Y vea esta otra cita bíblica, resistiendo contra quién. Dice, para que, en 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, nosotros sabemos, hermanitas, que dentro de una batalla, dentro de un juego, siempre un contrincante va a llevar la delantera, siempre, ¿sí? Pero se define la victoria hasta el final de un partido, hablando de un partido, ¿verdad? Hasta el final. Pero ¿qué es nosotros ahorita? Nosotros también, hay veces que sí pudiera él tomar ventaja, porque si abrimos una puerta, él puede entrar y hacer estragos en nuestras vidas. Pero no significa que haya vencido. Amén, no significa. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros no dar pie a que él tome ventaja, sino nosotros estar firmes, permanecer en Cristo para no dar ventaja y no dar pie a que él sea el que venza. Amén. Ok, sigamos adelante. Ahora, el siguiente punto dice resistiendo cuando. Sabemos lo que dice Efesios 6:13, ¿verdad? Resistiendo al enemigo en el día malo. En ese tiempo es cuando nosotros tenemos que resistir. Es el punto que estamos desglosando. Y quiero leerles esta parte. Déjenme pongo porque aquí ya no veo. Fíjense, aquí dice en Efesios, el mismo texto de inicio, Efesios 6:13. Aquí lo que estamos explicando cuándo vamos a resistir. Dice, por eso, tomen las armaduras de Dios para que puedan resistir en el día funesto. Así lo describe esta versión Jerusalén. Dice, en el día funesto, y manténganse firmes después de haber venido todo. Entonces, ¿qué es funesto? Y ya ahí está con verdes qué significa funesto. Dice, que es origen de tristeza o de desgracia. Amén. Y en otra versión, la versión Castilla, el día malo lo describe como día adverso. ¿Qué es adverso? Bueno, es negativo o desfavorable, que el tiempo está desfavorable en tu vida. Y en la versión oro, el día malo también lo describe como día aciago. ¿Qué es un día aciago? Día aciago conlleva desgracia y causa tristeza o sufrimiento. Ahora, el día malo no significa, hermanitas, que es un periodo solo de 24 horas, sino el día malo puede ser un tiempo en el cual estamos o siendo tratadas de parte de Dios o abrimos puertas al enemigo y necesitamos ponernos a cuentas con el Señor para poder usar estas estrategias y poder salir adelante, ¿sí? Y a través de las pruebas, hermanitas, se incrementa nuestra fe. Entonces las pruebas sí nos sirven para poder crecer en lo espiritual y madurar y echar a andar nuestra fe. Pero este tiempo del cual estamos hablando es un tiempo que puede ser un periodo, pero no significa que va a ser siempre, ¿sí? Puede ser un periodo, puede ser un día en el cual uno esté pasando un día triste o esté pasando un día de desgracia, un día que es negativo por cosas que están pasando o un día desfavorable,
un día de tristeza o de sufrimiento. Ahorita en estos tiempos conocemos mismos hermanitos, gentes familiares, conocidos, que han tenido días de sufrimiento y días de tristeza porque han perdido un familiar, ¿sí? A raíz de esta pandemia. Entonces, podemos decirlo, han vivido un día malo, ¿sí? Pero el tiempo pasa, hermana, no va a ser para siempre, porque tenemos la promesa que el Señor nos está diciendo en este mismo versículo, el que estamos estudiando en Efesios 6:13. Amén. Que nos dice en el punto 4 que estamos estudiando, nos dice, resistiendo, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Vea lo que es el mismo texto, porque ese es el que estamos estudiando y el que estamos desglosando. ¿Para qué vamos a resistir? Bueno, dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el propósito por el cual debemos de resistir en el tiempo malo siendo atacado por el enemigo, para estar firmes al final. Y vea lo que nos dice en la versión Jerusalén. Dice, por eso tomen las armas de Dios para que puedan resistir el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. Amén. En esta cita bíblica, hermanitas, aquí está una promesa bien grande en esta versión, en esta versión. Está una promesa bien grande porque sabemos que pueden venir días malos. Tenemos una armadura contra quien estamos luchando. Y se está luchando y se está peleando, se está en tiempos de oración, se está leyendo la Biblia y estamos doblando nuestras rodillas por una situación que estemos viviendo, ¿sí? Dice, pero al final dice, para mantenerse firmes después de haber vencido todo. ¿Qué nos está diciendo, hermanitas? Que nosotras vamos a ser vencedoras a pesar de un día difícil que estemos pasando. El Señor nos va a dar la victoria y tenemos que tomarnos de esta promesa que vamos a ser victoriosas. Entonces, esas son las promesas que el Señor nos está dando y no debemos de olvidarlas ni dejarlas pasar por alto, sino al contrario, guardarlas en nuestro corazón y echar mano de ellas en tiempos difíciles que estemos pasando. Y vea lo que dice la versión Biblia de Navarra. Dice, por eso, poneos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y tras vencer todo, nos da la promesa, tras vencer todo, permanezcáis firmes. Amén. Entonces esta palabra de permanecer firmes, yo la investigué. Es palabra del griego 2476, que significa comparecer, permanecer, perseverar, estar de pie. Entonces aquí cuando un soldado va a una batalla, pelea, se pudo haber caído y pudo haber sido arrastrado, ¿no? Así tambaleado, pero al final está de pie. Nos puede dar a entender que venció. Dice, entonces Él está firme, así nosotros. El Señor nos da esta promesa, tras vencer todo, permanecer firmes, ¿sí? Y en el diccionario Tugui lo dice mantenerse, permanecer. Ahora, ese es el punto en el cual por el cual yo quise desglosar esta cita bíblica, porque después de tener una batalla, después de haber luchado, haber tenido tiempos difíciles, hermanas, la promesa del Señor es que vamos a estar firmes en Él, siempre y cuando no descuidemos nuestra vida, amén, nuestra vida espiritual. Porque se nos compartía en un tema de oración, la oración efectiva tiene poder, ¿sí?
¿Por qué? Porque describía que es la oración de un justo y cómo es el justo. El justo tiene una vida recta. Entonces, para poder tener una victoria, el Señor nos está demandando una vida limpia delante de Él, como lo veíamos al principio, una vida limpia y recta delante de sus ojos. Entonces, no se obtiene toda una victoria viviendo una vida apartada del Señor. No se obtiene una victoria si venimos, o sé que eso no es si no vienes ya no estás delante, no estás bien delante del Señor, pero tenemos que también aprender a que tenemos que congregarnos en nuestra iglesia, porque el no venir a nuestra iglesia nos mantiene apartados, hermanita, nos mantiene apartados. Yo recordaba, este, como les decía al principio, cuando nos conectábamos, iniciando la pandemia, éramos muchos que nos conectábamos y estábamos sí temerosos de qué iba a pasar, pero conforme pasaron los tiempos, se fue acostumbrando a este estilo, a esta nueva normalidad y las personas nuevamente empezaron con sus actividades. Pero cuando nosotros, casi la mayoría de las actividades se han medio normalizado, pero dentro de esas actividades tenemos la oportunidad de congregarnos nuevamente en la iglesia. ¿Y qué es lo que ha pasado, hermanas? Que sabiendo que tenemos la oportunidad de congregarnos nuevamente en la iglesia, no todos estamos viniendo. Y no es de que quiera yo recriminar a algún hermano, no, sino que este tiempo, como les decía, se ha enfriado y se han desanimado, y a lo mejor algún hermano está desanimado y muchas veces no tiene ni el ánimo de asistir a la iglesia. Entonces nosotras debemos de buscar a esos hermanos o alguna hermana, el hermano que busque a otro hermano, una hermana a otra hermana, y animarlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor su frialdad es esa consecuencia de alguna situación difícil que se está viviendo. Otros a lo mejor porque definitivamente apartaron su espíritu del Señor y dijeron, no, pues aquí estoy más contenta, ¿no? Una vida relajada. Entonces hay situaciones que nos están apartando del Señor, hermanitas. Y entonces el Señor ponía este tema en mi corazón, decirle, hermanas, animémonos unas con otras para permanecer en el Señor. Porque ¿qué promesa nos ha dado el Señor? Si usted recuerda, se nos estuvo compartiendo hace poco el permanecer en Canaán. Cuando uno conoce y llega a los pies del Señor, uno permanece, llega a Canaán, pero no nada más es llegar a Canaán, sino permanecer, y la permanencia es la que es difícil de muchas veces de conseguir, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por el ambiente, por el mundo que estamos viviendo, nos ahoga y nos puede apartar. Entonces, tan importante es llegar a Canaán como permanecer. ¿Para qué? ¿Para qué permanecer? Y que para un galardón que el Señor le va a entregar. Y es el que le quiero compartir en Primera de Juan 2:24. Vea lo que nos dice en la Nueva Versión Internacional. Permanezca en ustedes lo que ha oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Amén. Dice, y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Ese es el galardón, hermanas. Si nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, ¿qué fue lo primero que oímos? Bueno, la salvación es lo primero que se nos compartió, que en Jesús encontrábamos salvación, que Él era el camino para poder llegar al Padre y para estar con Él en la eternidad. Entonces, si en nosotros permanece lo que hemos oído desde el principio, bueno, vamos a permanecer en Cristo, dice, y en el Padre. Ese es el máximo galardón que nosotros anhelamos y que nosotros queremos tener, y sé que un día lo vamos a tener. Por fe, ¿verdad, hermanas? Lo vamos a declarar así. Y vea lo que nos dice en Juan 15:10. En la Nueva Versión Internacional dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor,
y así yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si nosotros obedecemos los mandamientos que se nos ha dado, dice, nosotros vamos a permanecer en su amor. ¿De quién? En el amor de Cristo. Dice, pero dice Cristo dice, y él ha obedecido los mandamientos del Padre, y entonces Cristo permanece en el Padre. Entonces nosotros al obedecer permanecemos en Cristo, y por consecuencia al permanecer en Cristo, nosotros vamos a permanecer en el Padre. Amén. Entonces, hermanitas, este es el máximo galardón que nosotros podemos recibir de Dios, estar en el Padre, estar en Cristo. Entonces yo quiero nuevamente reiterar, hermanitas, mantengámonos firmes en estos últimos tiempos, ¿sí? Resistamos este tiempo que estamos viviendo, porque sabemos que es lo último, pero seamos firmes y animémonos unas con otras para llegar a un tiempo de victoria. Cuando ya veamos esa recompensa que acabamos de leer, hermanas, será la satisfacción de haber servido, de haber reconocido al Señor. Sí, es algo que yo lo quiero ver pronto. Amén. Yo sé que el Señor pronto viene. Y entonces tenemos que estar firmes, firmes con nuestra familia también, con nuestros hijos. Nuestra labor está con los que están alrededor nuestro, con nuestro esposo, con nuestros hijos, porque todos son los que debemos de estar preparados. Amén, hermanitas. Bueno, este es el tema que el Señor puso en mi corazón, y espero en el Señor que lo reciban, que les sea de bendición, y que nos mantengamos firmes, hermanas, resistiendo este último tiempo. Amén. Quiero despedirme orando. Acompáñenme, hermanita, por favor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy muchas gracias por este tiempo en el cual, Señor, tú nos has permitido compartir de tu palabra. Yo sé, Señor, que tú tocarás nuestras vidas a través de este versículo que estudiamos, Señor, porque es un versículo de una promesa extraordinaria, Señor, que anhelamos, papito lindo. Ayúdanos a hacer la rema en nuestra vida, a ponerla en práctica en nuestras vidas, así como con nuestras familias, papito lindo. Ayúdanos a resistir este tiempo que estamos viviendo. Sí, ayúdanos a resistir, a aguantar, pero sabemos que lo vamos a lograr tomados de tu mano, con la ayuda del Padre, con la ayuda del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Así, Señor, yo lo declaro y bendigo a cada una de mis hermanas, Señor, que se haya conectado, que lo pueda ver este mensaje, que tú a ellas, Señor, también te reveles a ellas, las bendigas, y también les ayudes a resistir este tiempo a través de tu palabra, que es una promesa grande que nosotros tenemos. Es el mejor regalo que tú nos puedes haber dado, Señor, tu palabra. Señor, gracias yo te doy en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, Dios me las bendiga, y me dio mucho gusto compartir este tema con ustedes. Amén.